80 años, una vida, una historia, una vida de comunicaciones, una historia de radio. Voces que han dado identidad a Polar, una radio líder en noticias locales, como para construir una historia en este fin del mundo. Han pasado varias generaciones como para seguir creyendo. 29 de junio de 1940. 80 años, una vida, una historia. Radio Polar, mi Polar, tu Polar. Bueno, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes y tal como les decía hace poco rato, hoy tenemos un contacto telefónico con don Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, a quien saludo con mucho cariño. Aló, don Carlos. Aló, hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, bienvenido. Muy bien, gracias. Por la invitación. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está su familia? Muy bien, gracias a Dios. Muy preocupado, por supuesto. Es como una cosa extraña todo esto, ¿no? Es como un cambio en la forma de vivir, de entender. Es difícil explicarle a los niños también. Pero viendo la situación que está pasando en Chile y en el mundo, le diría que bien, de salud. ¿Ah? Qué bueno, don Carlos, porque la verdad es que así como usted, todos creo que estábamos en la misma situación de incertidumbre, de repente de falta de paciencia también, y de buscar qué hacer, porque nos tiene muy acongojada esta situación. Y en especial Magallanes, ¿cierto?, está viviendo un momento muy crítico, y esta crisis sanitaria que no solo afecta a la salud física, sino también afecta mucho a la salud mental. Y hoy en día hay mucha gente que está sin trabajo, hay muchas familias con serios problemas económicos, razón por la cual yo quiero preguntarle a usted como presidente de la Asociación de Salmonicultores, ¿cómo este proceso productivo del salmón va a ayudar al trabajador, al mini empresario, a minimizar estos problemas laborales y económicos hoy en día? ¿Cómo va a apoyar a nuestra región con esta crisis que estamos viviendo? Sí, es muy buena su pregunta, porque esta pandemia tiene varias expresiones, digamos. Tiene una expresión de salud pública, que ya todos la conocemos, que en la región ha afectado mayoritaria, es la región con más casos, digamos, positivos por cada 100.000 habitantes, y por lo tanto, desde el punto de vista de la salud pública, es un impacto brutal, pero también tiene otra expresión, como bien dice usted, mental, de salud mental también, pero hay una expresión económica que ya se está empezando a sentir. Vivimos en un mundo que está conectado, que está globalizado, donde la gente viaja a distintos lugares. Nuestra región vive en una parte importante del turismo, y el turismo implica movimiento de personas. Y eso sin duda es un primer golpe importante para la región como eje económico. El segundo tema, que ya venía muy agudizado desde octubre del año pasado, es el comercio, que claro, ya no está abierto, la gente va menos, y a su vez cambia también la forma en que la gente está comprando. Hay muchas personas que hoy día están comprando por internet. Escuchaba en los comerciales de su programa, como una farmacia, por ejemplo, aceptaba los pedidos telefónicos y lo iba a dejar a la casa. Entonces eso también va a haber una conversión de eso y va a cambiar la forma en cómo se realiza el comercio. Y por último, también tenemos la minería en la región, que como ya vimos en el último tiempo, particularmente el caso de Mina Invierno, ha significado el cierre concretamente y el desempleo de mucha gente, que no es producto de esta crisis, pero viene arrastrándose. Entonces, particularmente en la industria del salmón, nosotros somos una industria que produce, como es obvio, alimentos.
Esa producción de alimentos implica el cultivo en el mar y la necesidad y la actividad esencial de cuidar a esos peces para que estos no se mueran, y eso significa que hay gente que sigue trabajando, poniendo todo el empeño y poniendo toda la energía para cuidar a esos peces, saliendo desde las casas, por supuesto, con preocupaciones que en casa van a enfrentar y a cuidar a nuestra producción. Por lo tanto, la actividad económica, la actividad del sector salmonero se ha mantenido, por supuesto, con todas las restricciones de movimiento de personas, con las medidas sanitarias que se han ido implementando, etcétera, pero se mantiene. No ha tenido el golpe que se ha visto en las otras actividades económicas que dependen mucho de los flujos de personas y de la actividad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en el corto plazo no tenemos novedades con respecto a la disminución de personas que trabajan en nuestro sector. O sea, yo creo que cosa que es muy buena, pues. En el corto plazo. Sí, eso es muy bueno, y eso va a permitir, porque los peces que están en el agua ya están en el agua, tienen que ser cuidados, los que se sembraron en el mar recientemente también tienen que ser cuidados, y hay proveedores, y hay servicios, y hay una serie de actividades que se mueven en torno a la industria, y eso se va a mantener. Ahora, mirando en el largo plazo, imaginémonos los próximos, 18 meses, no sabemos muy bien cómo se va a mover los consumidores en el mundo. En Estados Unidos, así como en Punta Arenas, en Nueva York también están en cuarentena, por lo tanto la gente no va a los restaurantes, no va a los hoteles. Lo mismo está pasando en muchas ciudades de Estados Unidos, lo mismo está pasando en Brasil un poco menos, pero claro, hay menos consumo en el mundo, y eso, claro, va a tener algún tipo de impacto en el mediano plazo, pero esperamos que sea el menor posible y que la recuperación del mundo y del consumo se reactive. Y perdón lo largo de la respuesta, pero específicamente en el tema de los alimentos, cuando hay gente, la gente va a necesitar comer siempre, y por lo tanto producir alimentos es una gran ventaja desde el punto de vista de la velocidad de recuperación. Lo más probable es que esto se recupere rápido, dado de que las personas necesitan comer, y el salmón en particular es un alimento de primera y muy saludable para los consumidores, además. Así es, pues justamente es muy nutritivo, y es uno de los que tiene el omega 3, 6, 9, que es tan importante para nuestro organismo. Pero me preocupa los costos, porque lógicamente ustedes se han mantenido en cuanto a cantidad de trabajadores, a lo mejor también de producción, de exportación, que está todavía como inconcluso lo que va a pasar para el futuro, pero en este momento, con toda esta crisis laboral que hay, lógicamente que baja también todo el manejo de dinero. En la economía eso tiene un fuerte impacto, entonces el costo, ¿usted cree que en algún momento puede tener alguna baja, o se va a mantener, o va a subir? Porque se pueden dar las tres condiciones. Pero yo creo que tenemos que como mirada más bien, ¿no? O sea, como una visión, yo creo que es necesario tener un equilibrio. Muy difícil, pero hay que mantener un equilibrio. El primer equilibrio tiene que ver con la salud de las personas. Y eso es lo que hemos apostado como asociación. O sea, el foco principal es cuidar a los trabajadores de nuestra industria y también a los magallánicos que se relacionan con los trabajadores de nuestra industria. Es decir, tenemos gente nosotros que viaja en otras regiones y que llega a Magallanes previo examen de coronavirus y otras cosas y otras medidas más que se han ido implementando. Y también hay gente de la región que va todos los días al trabajo, a las plantas de proceso, a la piscicultura, y con un régimen de turno a los centros de mar. Entonces, necesitamos cuidar a esas personas y evitar que esas personas puedan verse contagiadas o contagiar a otros. Ese es el primer foco. Y en segundo lugar, es también mantener la actividad económica. Y el mantener la actividad económica no puede ser a costa de la salud de las personas, obviamente.
y por lo tanto tiene que ser una actividad que permita generar empleo, que permita generar ingresos para la región. Y en ese sentido yo diría que, de nuevo, en el corto y mediano plazo la actividad se va a mantener. Esperamos que las inversiones que vienen, que no son pocas, próximamente en Punta Arenas hay una planta de procesos que está pronta a abrirse, que generaría empleo alrededor de 300 personas. Hay otra en Puerto Natales para el año 2021 que generaría empleo alrededor de 500 personas. Hay una serie de centros de cultivo que potencialmente podrían abrirse si los proyectos llegan a buen término y son aprobados por el proceso obviamente natural de evaluación ambiental que se requieren. Si son aprobados va a generar también más empleo. Entonces los proyectos al menos, Cristina, afectan hacia el crecimiento. Así veníamos. Ahora, si el mercado dice otra cosa en el largo plazo, claro, se ajustará. Pero lo que quiero decir con esto es que la actividad va a permanecer, la actividad que se va a cerrar como ha pasado con otras actividades, no es una actividad que vaya a sufrir un impacto tan brutal como lo sufre el turismo y el comercio, y por lo tanto estamos bien firmes para lo que viene. Qué bueno, me alegra escuchar eso porque por lo menos que tengamos seguridad en alguna de las industrias que tenemos en nuestra región. Pero ¿existe alguna posibilidad que ustedes hagan nuevas contrataciones que puedan incrementar el número de trabajadores? Sí, así es. O sea, como ya le anticipaba, probablemente en los próximos meses que restan del año vamos a tener una nueva planta de procesos en Punta Arenas que debería inaugurarse en los próximos meses, digamos, y por lo tanto ahí hay un grupo de aproximadamente 300 personas que van a ser contratadas. Y en Puerto Natales el año 2021 un número de personas importante, de alrededor de 500 personas que deberían ser contratadas también en Puerto Natales en otra planta de procesamiento. Y en los centros de cultivo que están en los proyectos probablemente también va a significar otra fuente de empleo. Eso es lo que estaba proyectado al menos, y al menos no se ha modificado ese plan. Sin embargo, claro, uno no sabe cómo se va a comportar el consumidor en el futuro, pero aparentemente no vamos a sufrir modificaciones tan duras. Claro, y el consumidor, de todas maneras, siendo un producto alimenticio, usted sabe que eso no se puede dejar de consumir, o sea, va a continuar teniendo la misma salida que ha tenido siempre, porque en este momento creo que lo más afectado son otros tipos de industria, pero todo lo que es alimento, lógico que la gente tiene que continuar consumiendo. A no ser de que de repente el precio esté fuera del alcance de cualquier bolsillo, ¿verdad? No, lo más probable es que en los próximos meses, o sea, hay una caída de hecho del precio, porque como se ha acumulado, ¿cómo se llama? Salmón en los centros de cultivo sin ser cosechado, a la espera de que todo esto vaya bajando, en algún minuto va a haber más oferta de salmón y eso va a bajar el precio y por lo tanto, de todas maneras va a haber más consumo. Y lo otro que hemos visto es que, tal como pasa en todas partes, digamos, la gente, si bien ha dejado de ir a los restaurantes en el mundo donde vendemos salmón, aumenta la venta al por menor en el retail, digamos, en los supermercados. Entonces, al detalle, digamos. Deja de comer en el supermercado, pero cocina en la casa. Entonces igual compra salmón. Claro. Así es que, como bien dice usted, el salmón como producto está muy instalado en la dieta de muchos consumidores en el mundo, entonces no preveemos un golpe tan duro como que puede existir en otras actividades. Ahora, tampoco estamos exentos de las dificultades que esto significa. O sea, va a haber una baja, pero no va a ser tan sustantiva como le está pasando a otros sectores económicos que hoy día derechamente requieren de ayuda. La verdad, don Carlos, que ustedes tienen la fortuna hoy en día de poder, como bien dice usted, continuar con esta actividad sin tanto tropiezo, en consideración a estos momentos críticos que vivimos. Pero me gustaría a lo mejor consultarle, fuera de toda esta situación crítica, ¿qué otras dificultades
presentan ustedes como empresa para un manejo eficiente y eficaz de la industria salmonera? Sobre todo aquí en Magallanes, porque a nosotros nos interesa nuestra región y que sea lógicamente más favorecida. Sí, de todas maneras. Mire, fíjese que yo diría que hay como dos momentos. Sin salir todavía de la coyuntura, quisiera contarle un poco cómo estamos haciendo o qué estamos haciendo en Magallanes para poder asegurar que o buscar reducir al mínimo posible el riesgo de contagio de las personas, digamos, por una parte de los trabajadores, por una parte la gente que viaja a la región de Magallanes a trabajar, porque hasta hace poco tiempo atrás, recordemos, el nivel de desempleo que existía en Magallanes es muy bajito, entonces eso implicaba la necesidad de nuestro sector de contratar gente en otros lados, en otras regiones, y estas personas viajaban a hacer sus turnos y viajan a hacer sus turnos allá, y antes de viajar son todos los días chequeados con el test, ya sea vía PCR o test rápido, para asegurarnos que esas personas no tengan el virus, digamos, o los trabajadores, digamos, que van a hacer para los centros de cultivo no tengan coronavirus. Y además viajan en aviones exclusivos, charteados por las empresas, para que no puedan contagiar también a otras personas u otros pasajeros que puedan venir en los aviones, aun cuando vienen con el test tomado, o no se contagien ellos con otras personas. Entonces, y al mismo tiempo, una vez que llegan a la región, son enviados, se suben a una van directamente a los centros de cultivo, si el tiempo lo permite. En caso de que esté malo el tiempo y no pueden ir a los centros de cultivo, se quedan en hospedaje hasta que las condiciones sean suficientes para poder navegar, pero de ese hospedaje no se pueden mover. Entonces, se han implementado rigurosas medidas para la gente que viaja y también para los que son de la región y que tienen y que van todos los días al trabajo. Además de las medidas generales, se han implementado una serie de acciones como test, evaluamos la temperatura permanentemente, qué sé yo, mascarilla y una serie de medidas de distancia social y todas las medidas generales que se solicitan y algunas otras particulares. Eso es lo primero y se lo quería comentar porque para que sus auditores estén enterados de las medidas que hemos venido tomando. Ahora, en general, a su pregunta, la industria ha tenido una operación relativamente compleja durante mucho tiempo. Usted sabe que existen, como en todas las cosas, gente que está a favor y gente que está en contra, opositores, así como le pasó a Mina Invierno, y que le significó pasar por el Tribunal Ambiental, y lo que eso tradujo finalmente en que muchos trabajadores no pudieron continuar sus labores, 1.000 personas aproximadamente. En nuestro caso, hemos tenido también niveles de oposición de ese tipo. Nosotros estamos de acuerdo cuando las personas tienen alguna crítica que hacer, porque obviamente cuando hay críticas uno mejora, escucha bien, mejora. Si es que no hay crítica y nadie le dice dónde tiene que mejorar, a veces uno puede equivocarse más, entonces está muy bien recibir críticas a veces. Lo malo es cuando esas críticas buscan más bien desestabilizar y derechamente no tienen que ver con que una actividad mejore, sino que simplemente desaparezca. Claro, y claro, ¿qué es el caso de Mina Invierno al fin y al cabo, no? Claro. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de maximizar la cooperación, el diálogo, ver dónde podemos mejorar, qué cosas podemos cambiar para poder hacerlo mejor. Pero a veces esas críticas destempladas, que no tienen ánimo siquiera constructivo, simplemente generan efectos adversos, porque nosotros entendemos el ecosistema y el cuidado del medio ambiente que va junto con la necesidad de que las personas tengan trabajo, puedan alimentarse, puedan vivir bien. Entonces nosotros entendemos el medio ambiente como cuando el hombre está dentro del medio ambiente, no fuera. El hombre tiene que estar dentro, el ecosistema consiste en la participación del hombre en ese ecosistema. Y claro, hay quienes creen que eso no es lo correcto y que el medio ambiente es independiente del ser humano. Entonces, nosotros vemos eso, vemos que es importante mejorar y escuchar, y tenemos las orejas bien abiertas para escuchar las distintas críticas y mejoras que podemos hacer, pero a veces esas críticas pasan la raya de la intención de que mejoramos, sino que simplemente buscan desestabilizar un sector
Y esas han sido principalmente las dificultades que hemos tenido en la historia, digamos, en Magallanes. Bueno, al igual que lo que usted plantea, lógico, el medio ambiente hay que cuidarlo, protegerlo, pero uno vive en él, pues, y como la gente, los aborígenes de nuestra región, ellos vivieron años y años en el medio ambiente y lo cuidaron y se alimentaban y todo lo que su calidad de vida pasaba por lo que la naturaleza le entregaba, pues. Tal cual. Entonces tal cual. yo creo que a veces estas situaciones o la gente no se informa, puede que falte un poco más de difusión, un poco más de capacitación, información a la gente para que todo el mundo conozca la fortaleza y las debilidades que pueda tener esta industria. No sé, claro, se me ocurre, ¿qué piensa usted? Claro, nuestra industria es una industria, llamémosla, nueva en la región, digamos. Si bien tiene muchos años operando a pequeña escala, en los últimos 10 años y particularmente en los últimos 5, es cuando la actividad se ha intensificado en la zona. O sea, estamos hablando de 52 centros de cultivo, uno se imagina así como mucho, pero 52 centros de cultivo son más o menos la producción de más o menos el 10% del total del país se produce en Magallanes. Y eso todas las concesiones que están otorgadas en la región, esto es muy importante, suman alrededor de 2.000 hectáreas. Eso es más pequeño que cualquier estancia, digamos, de la región. Y en esas 2.000 hectáreas es donde nosotros generamos empleo a alrededor de 4.000 personas, tanto directos como indirectos, en la región completa, con gente de la región y otros que vienen de otros lados, digamos. Claro. Entonces se trata de una industria bien particular, porque a diferencia de lo que pasa con otras actividades económicas que pasan en la tierra, nosotros estando en el mar tenemos una dimensión nueva, que es la profundidad. Entonces, como cuando uno ve, por ejemplo, o sea, el sector ganadero, que hay que tener una oveja por cada media hectárea o por cada hectárea, nosotros podemos tener 100.000 peces, o perdón, sí, bien digo, 100, o más, 800.000 pesos en un centro de cultivo porque están hacia abajo, en la profundidad. Y es súper eficiente porque el alimento se lo entregamos de arriba, va flotando como en las peceras, y básicamente los peces que flotan harto el alimento, los peces tienen mucha oportunidad de alimentarse. Entonces, eso hace de que prácticamente la conversión, es decir, cuánto alimento nosotros entregamos y cuánto de ese alimento se transforma en carne, sea de prácticamente uno por cada kilo por cada 1.2 kilos de alimento que entregamos, engordamos 1 kilo de pescado. O sea, es muy eficiente comparado, no sé, con el sector, con las vacas, por ejemplo, para colocar un ejemplo cualquiera, que requieren de alrededor de 60 kilos de alimento para poder engordar 1 solo kilo. Entonces, es una actividad muy eficiente en el uso de las materias primas, en el manejo, en la capacidad de transformarse en carne, por ejemplo. El pescado prácticamente es todo carne. O sea, usted cuando compra un pez, lo único que le corta es la cabeza y le saca quizás el esquelón y las espinas y el resto es carne, se come todo. En el caso de los otros animales o de las otras proteínas, le pasa exactamente lo contrario, súper poco eficiente la transformación en carne, porque es harto hueso, porque la cabeza, porque el peso en general son los huesos, digamos, ¿no? Entonces, esta es y además es una actividad que se desarrolla en el mar. Y el que se desarrolla en el mar no es menor, porque el espacio, no se olvide que el planeta, 3/4 partes son agua. Entonces, el espacio que existe para poder cultivar es muy alto. Entonces tenemos harto espacio para cultivar un producto que es muy eficiente, que tiene bajo impacto desde el punto de vista global por la eficiencia que tiene desde el punto de vista de la huella de carbono y el efecto del cambio climático. Entonces es una actividad que yo creo, como bien dice usted, aún falta conocer, y probablemente nos conocen pocos porque estamos más acostumbrados, yo no sé si le pasa a usted, a mirar a la tierra que mirar al mar, ¿no? Entonces cuando miramos el mar lo vemos como una cosa media lejana, media extraña, que uno no alcanza a ver el fondo, mientras cuando uno mira la tierra uno puede acercarse más, digamos. Entonces estamos lejos de entender
la actividad porque, por supuesto, se desarrolla en otro ambiente. Exacto. Mire, don Carlos, qué gusto haber conversado con usted y lógicamente también haber obtenido un aprendizaje, porque de eso se trata. A lo mejor tenemos que seguir en este rumbo como para que no solamente nosotros, sino que toda la gente, la comunidad, conozca un poco más detallado lo que se hace en estas industrias y los beneficios que tiene para nuestra región. Le agradezco porque ya estamos casi en la hora de término. Gracias por este contacto, gracias por todo lo que hoy día nos ha comentado y bueno, decirle que se cuide mucho y que ojalá su industria siga prosperando y dándole una buena calidad de vida a muchas más personas. Muchas gracias a usted por la llamada y le deseo exactamente lo mismo, porque salga todo bien, que la salud esté bien y especialmente a los puntaremenses, harta energía, que esto va a pasar y que hay que trabajar juntos para que el impacto no sea tan doloroso. Gracias. Bueno, eso, gracias don Carlos, eso ha sido el contacto que tuvimos el día de hoy con don Carlos Odebrecht, presidente de la Asociación de Salmo Miniconductores de Magallanes. Espero de que ustedes